Hola gente, ¿cómo están? Un gusto, gracias por recibirnos. Ya estamos listos para instalar otra mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Los periodistas del diario ABC Color que traen el análisis, el debate y la opinión con respecto a los temas de la jornada. Y a propósito, ya les saludo a Osvaldo Cáceres. ¿Cómo te va, Osvaldo? Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Mañana vamos a tener nueva defensor público general. Así está previsto. Mañana sesiona la Corte Suprema de Justicia. Va a elegir al nuevo defensor general y esto podremos verlo a través de las redes sociales. Sí. La decisión la tiene la Corte Suprema. Osvaldo. La decisión la tiene la Corte Suprema de Justicia. Son los ministros los que van a designar al nuevo defensor general. Un cargo muy importante por todo lo que maneja en la actualidad. ¿Y está medio definido ya el contexto o todavía incierto hasta que sepamos los votos? A nivel jurídico, incierto. A nivel político, dicen que ya está definido. Y obviamente hay que entender, los ministros siempre están condicionados a la decisión política. Y mañana vamos a ver eso, che. Va a ser una gran oportunidad de conocer si sigue primando el criterio político. ¿Te arriesgas a decir quién podría ser? Y por lo que se suena muy fuerte en el ámbito jurídico y los antecedentes de la Corte... Pero me contás en minutos. Bueno. ¿Quién va a ser nuestro próximo defensor público general o general público? Defensor público general. Público general, sí, ¿verdad? Así como dijiste. Todos los detalles aquí en Mesa de Periodistas con Osvaldo Cáceres y también nos acompaña Arturo Godoy. ¿Cómo te va, Arturo? Muy bien, Javier. Buenas noches, Osvaldo. En estos días, Arturo vino a contarnos un poco de cuáles son los proyectos que se insertaron en una batería de 12 proyectos en realidad, que fueron enviados al Congreso Nacional porque Paraguay tiene que cumplir esas exigencias que a nivel internacional requieren con respecto al lavado de dinero. Así es, se trata de un paquete de proyectos de leyes enviado por el Poder Ejecutivo por recomendación de la GAFILAT, la entidad que crea la lista gris de países no cooperantes de lavadores de dinero. Los tres proyectos de los que nos vas a hablar hoy, por ejemplo, ¿ya fueron tratados o todavía no en el Congreso? De los que vamos a hablar hoy, uno ya fue tratado y fue aprobado incluso en la Cámara de Senadores. Se trata del proyecto de ley que crea juzgados especiales para tratar casos de corrupción, lavado de dinero, terrorismo y otras causas muy importantes. Y solamente estos casos van a caer ahí. ¿Por qué compartimos con ustedes las imágenes de Nicolás Leos? Porque de lo que le acusan en Estados Unidos, esa figura... No tenemos acá legislado ese delito, que sería el soborno privado y también el cohecho privado y el cohecho transnacional, como se denomina. Y lo que quieren es agregar, entonces... Exacto. En Paraguay no es todavía ilegal que un funcionario, un empleado de una empresa privada, de un organismo internacional, reciba dinero de otra fundación para realizar algún tipo de elección en favor de una entidad. Por ejemplo, ahí está, todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas, pero también esto ocurrió hoy en Paraguay. El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán, presentó un proyecto que prevé terminar la construcción de 8.000 viviendas para agosto próximo. Informó que actualmente cuentan con un poco más de 3.000 viviendas culminadas del periodo anterior, 2.000 en proceso de construcción y 1.500 que serán edificadas con ayuda del dinero obtenido a través de los bonos soberanos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomará la decisión de promulgar o vetar el proyecto de ley de jubilación especial para médicos mañana martes, según el jefe de gabinete de la presidencia, Julio Ullón. Mientras tanto, un grupo de médicos realiza una vigilia desde este lunes en las cercanías del Palacio de Gobierno, exigiendo la aprobación de la propuesta. La Administración Nacional de Electricidad detectó un presunto fraude de más de 500 millones de guaraníes al mes en el Parque Industrial Mercosur de Ciudad del Este. Las sospechas se centran en la firma Family Global S.A. y aparentemente se facturaba solo la mitad de la energía consumida. El Parque Industrial Mercosur fue allanado por la Fiscalía y técnicos de la ANDE que se encargaron de verificar los medidores. ¿Y qué nos trae Caló? Bueno, en el trabajo se ocupa de Mario Ferreiro, para ser un poco más precisos. Para Ferreiro el estado de caos de Asunción es por culpa del temporal. ¿Y qué le responde ahí el marido? Menos mal, su gobierno también es temporal. Yo interpreto de dos formas.
que obviamente falta poco para que deje la municipalidad de Asunción y por otro el saque por una eventual intervención. Sí, yo también interpreto así. ¿Verdad? Sobre todo que justo en este contexto de que se dieron estas últimas lluvias, el raudal fuerte de aquel viernes último, que increíblemente al día siguiente, esa misma noche del raudal, aquí en Mesa de Periodistas, Lía nos contaba los detalles de cómo se ejecutó el presupuesto, por ejemplo, 2018, y 0% de ejecución en tema de desagües. Sí, el tema de desagüe no se ejecutó en absoluto. Nada. Y hace unos días la Contraloría liberó el informe del uso de FONACYT. La Municipalidad de Asunción no rindió nunca cuentas de cómo usó ese dinero que recibe de las realidades de Itaipú. De 83.000 millones, perdón, 53.000 millones, solo 83 millones usó, ejecutó. O sea, que ayer una persona que no es colorada, te puedo asegurar, me dijo cómo se le extraña a Arnaldo Samaniego. Imagínate lo que es eso. Eso ya es mucho, ¿verdad? Sí, llegamos a ese Imagínate extremo. es lo que es eso. Bueno, ahí está la administración de Mario Ferreiro, y que a propósito justo hoy un concejal dice, presenta una minuta para que dejen de cobrar por desagüe. ¿Para qué vamos a cobrar si nunca se va a hacer? Dijo. Y tiene razón. Una medida política. Bueno, ahí estaba el trabajo de nuestro compañero Caló. Mañana la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, tiene que elegir entre 3 nombres quién va a ocupar este importante cargo. ¿Por qué la Defensoría Pública es importante, Osvaldo? Y por los números que de alguna forma también acompaña a esto. De hecho, es un cargo muy importante. Yo creo que la Defensoría es el cargo que más llega a la sociedad, junto a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene forma de pagar un juicio puede acudir a la Defensoría y puede recurrir a los servicios de un abogado. Ya sea, en lo penal es lo que más conocemos. Por lo general siempre ahí vemos el trabajo del defensor público, pero eso puede ir a la niñez también y puede ir inclusive al campo civil. Es decir, en todos los lugares donde uno demuestre que no tiene forma de pagar a un abogado particular, puede acceder a la Defensoría Pública. Y es una entidad que tiene un presupuesto autárquico, es decir, ellos mismos manejan su presupuesto, si bien es dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Y su presupuesto alcanza la suma de 266.000 millones de guaraníes actualmente. ¿Autónomos son ellos? Sí. ¿El manejo del presupuesto? Sí. Ah, mira un poco. Por eso el defensor general es muy importante, un administrador muy importante. Y tiene a su cargo actualmente 330 defensores en todo el país. Y falta inclusive nominar otros 50, cuando el Consejo de la Magistratura esté nominando la terna y la Corte elija a los defensores. Y como funcionarios estamos hablando de 2010 en la actualidad que están trabajando al servicio de la Defensoría y aún tienen presupuesto para nominar a más funcionarios. O sea, se convirtió en un ente bastante importante a partir del manejo administrativo, y por eso es que todos le están echando ya la mirada a lo que es la Defensoría General, que en otra época era un accesorio del Poder Judicial y hoy forma parte de una entidad muy importante, por cierto. Y eso es lo que mañana van a estar definiendo los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hay 3 candidatos. El primer candidato, ¿quién sería? Conformada la terna. Y ahí lo tenemos a Pedro Mayor Martínez. Él es camarista penal de Asunción. Fue el mejor puntuado en el proceso que hizo el Consejo de la Magistratura con 370,04. Cuando dice apoyo cantado a Manuel Ramírez Candia, es que el ministro Manuel Ramírez Candia públicamente hizo notar su voto. Él dijo en declaración a la prensa que va a votar por Pedro Mayor Martínez. Y los que estuvieron siguiendo la audiencia pública, la última que fue ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia, destacaron su solvencia al momento de presentarse ante ellos. Es una persona que cae bien a la sociedad porque es conocida por su honestidad. Básicamente allí está la fortaleza de Pedro Mayor Martínez. Muchos años fue juez penal de garantías. Muchos años fue juez penal de garantías y sus decisiones no tenían precisamente el efecto de querer congraciarse con la sociedad. Iba a lo que él, sobre todas las cosas, considera que se debe aplicar en este país, que es el sistema penal garantista. Entonces, por allí aparecían las famosas medidas sustitutivas de la prisión, inclusive a gente que estaba procesada en el ámbito del secuestro, y en ese sentido él no le temblaba el pulso de ser criticado por esa situación o que lo denuncien ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque él fundamentaba sus fallos al respecto. ¿No necesitaba renunciar a su cargo de camarista? No necesita porque está concursando. Si llega a ser electo, obviamente lo va a hacer. Ahí va a tener que renunciar, ¿verdad? Además, no quita ninguna ventaja el hecho de que él sea camarista. Qué buena antesala es para después eventualmente pretender llegar a ser ministro de Corte. Pero él todavía no tiene el doctorado. Alguna vez le consultamos eso.
Ah, no hizo hasta ahora. No. Bueno, después de esto a lo mejor. Yo O a creo lo que mejor no no. es su aspiración. Yo creo que sí, yo creo que ha de querer llegar a eso también en su momento. Simplemente va quemando las etapas y tal vez considere más factible llegar a defensor general. De hecho, que hizo una buena campaña para llegar a estar en terna. No es fácil tampoco eso. En algún momento se postuló para fiscal general del Estado y ni siquiera llegó a entrar a terna. El segundo candidato, O candidata, no candidato mejor dicho. Sí, claro, vamos en orden de puntaje. Leonardo Ledesma, él es juez de garantías de J. Augusto Saldívar. Puntuó muy bien también, 306 puntos tuvo. ¿Por qué ponemos aparece como una posibilidad intermedia? Porque de los tres, del que menos se lo menciona como posible candidato a defensor general es Leonardo Ledesma. Sin embargo, él tiene un buen currículum. Trabajó también en el Ministerio Público, trabajó en leyes para el Ministerio Público, tiene una carrera ya como magistrado. Tal vez no se lo conozca tanto en estos momentos porque está en J. Augusto Saldívar, que es una localidad que no está en Asunción, obviamente es central, pero no tiene mayores reparos acerca de su desempeño en sus funciones. Por algo llegó a estar en terna. Y si hay, digo yo, alguna paridad o una falta de acuerdo para elegirlo entre Pedro Mayor Martínez y Lorena Segovia, quien después la vamos a presentar, puede parecer como una posibilidad intermedia. la opción. Claro, y ocurrió, hay antecedentes de eso. César Garay Zucolillo, por ejemplo, fue producto de una posibilidad intermedia en su momento. Estaba el doctor Alejandro Encina Marín y otro que no estoy recordando en esa terna que no lograron la mayoría. Y ahí entra César Garay Zucolillo. Él no era el candidato era central. favorito. No era el favorito. Y sin embargo terminó siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tercera candidata. Y Lorena Segovia es ministra de Justicia de la época de Federico Franco, estamos hablando. Tuvo 265,7 de puntaje, en un puntaje que en la última etapa ella sube, por la valoración que le hacen los miembros del Consejo de la Magistratura. Ella no estaba tan cercana a los primeros, tan cercana O sea que a los primeros lugares. académicamente y esos exámenes psicotécnicos no le favorecían. No, al contrario. La última parte es donde ella repunta. En el psicotécnico. Es que En el análisis subjetivo. En el análisis subjetivo es cuando los mismos ministros, los mismos miembros del Consejo dan su porcentaje discrecional que ellos tienen un 30% de discrecionalidad, le otorgan ese puntaje y además le reconocen algunas cuestiones que ella reclamaba que no se le había reconocido en el proceso de puntaje y la coloca entre los primeros 10, por ende en la posibilidad eterna que finalmente ingresa. La respalda un acuerdo político entre llanistas, cartistas y adistas, y esto es un secreto a voces en el ámbito político. Resulta que la Defensoría General tradicionalmente fue del Partido Liberal. No olvidemos que Noime Llore era liberal, era efrainista en todo caso, y termina cediendo el cargo porque entre ellos mismos se denunciaban, los mismos llanistas le terminan denunciando a ella, y Selva Morel, que es colorada, toma, pero porque recibe, ella era la adjunta y recibe el cargo para interinar hasta que se elija al nuevo defensor o a la nueva defensora general, que es lo que va a ocurrir mañana. En estos momentos dicen que tiene 6 votos favorables los ministros. Esa es la información que manejan los llanistas. 6 votos favorables. Hay uno que ya dijo públicamente que no va a votar por ella y que paradójicamente es liberal e inclusive le sorprendió a los liberales, que es Manuel Ramírez Candia. No cayó bien esa declaración que él hizo. Y el otro se habla que podría ser o Alberto Martínez Simón o Eugenio Jiménez Rolón. Pero los demás ya tendrían su voto comprometido hacia ella. Y ¿sabes qué puede también ser un factor determinante para conocer si hay un acuerdo político de por medio, un compromiso político? El voto de Luis María Benítez Riera. Luis María Benítez Riera dicen que es muy amigo de Pedro Mayor Martínez, pero si no llega a votar por él, quiere decir que hay un compromiso superior al respecto. Entonces mañana todo eso vamos a estar conociendo. De igual modo, de estos 3, a 2 yo les vi muy activos, o sea, peleando por su candidatura, tanto Lorena Segovia como Pedro Mayor Martínez, haciendo lobby, no solamente lobby político y jurídico, sino mediático. Sí, en el caso de Lorena Segovia fue destacada su presentación, por ejemplo. Los que tuvieron la oportunidad de accederle, los compañeros que tuvieron la oportunidad de escucharla, dijeron que hizo una muy buena presentación ante los ministros de la Corte, que está muy imbuida de lo que es la Defensoría Pública, y sus antecedentes le ayudan también en materia de gerenciamiento. Es cierto, ella tuvo un problema de denuncia después de su administración ante el Ministerio de Justicia por aparentes faltantes que hubo en la administración, pero sin embargo, digo bien, la misma fiscalía que la denunció, la misma fiscalía fue la que pidió que sea desestimada la causa. Entonces,
básicamente no tiene ningún problema en ese sentido. ¿Qué le cuestionan a ella o qué se le podría cuestionar a ella? Sí. Que va a ingresar como parte de un equipo político que está detrás de ella. Y el problema está en todo esto que yo te estaba diciendo. La garantía que tengamos de que estos 266.000 millones sea manejado para la institución o para responder a ese equipo político que va a querer meter a su gente en esa institución. O sea, hay 260.000 millones de razones. Sí, así es en la práctica. Y el Partido Liberal entiende de que la Defensoría es de ellos y ahora el sector llanista, por ser mayoría en el Senado, en el Parlamento, digo, reclama ese lugar y se identifica con Lorena Segovia. Así también hay que decir, Javier, que el Partido Colorado entiende que la Fiscalía General del Estado es de ellos. Fíjate cómo son las cosas. No se dice esto públicamente, pero políticamente se habla. Fiscalía General del Estado es nuestro, Defensoría General es de ustedes. Corte Suprema, mayoría es nuestro, una parte le damos a ustedes. Y ahí entran los famosos pactos políticos. A ver, ¿qué hay de casos importantes en los que un defensor público actuó, por ejemplo, Osvaldo, y tuvo buen resultado en cuanto a juicios o procesos penales o judiciales en general? Yo creo que un caso que fue emblemático e impopular, por cierto, y que donde se hizo, la Defensoría hizo un buen trabajo, fue el de Coabolaños. Era un caso muy difícil de defender. Imagínate lo que era el caso de Coabolaños, defender a gente que obviamente la sociedad le quería ver en la cárcel por todo el resultado que hubo detrás de eso. Sin embargo, sorprendió el trabajo de la defensa pública más que el de la abogacía privada, porque lo hicieron con mucha solvencia. Más que la defensa privada. Más que la defensa privada, inclusive más que la querella, te diría bien, por el desenvolvimiento que tuvieron los defensores en aquel entonces. ¿Por qué fue defensor en el caso de Coabolaños, por ejemplo? Y Víctor Daniel Paiva se declaró insolvente. Claro, no tenía para pagar una y tuvo la mejor del defensa. papá. Tuvo la mejor defensa. Estaba Cecilia Pérez, hoy en día, que está otra vez en la profesión, hasta hace poco fue viceministra de Política Criminal. ¿Ahí le identificaron a Cecilia Pérez, por ejemplo? Sí, a ella se hizo conocida. Y otro que se hizo conocido, pero no tiene tanta relevancia mediática en todo caso, es Miguel Bernardes, que hoy en día es juez. Hicieron muy buen trabajo ambos y ahí se conoció lo que en realidad es el trabajo del defensor público y el nivel de preparación que ellos tienen. Las mejores defensas normalmente las hacen los defensores públicos últimamente. Son gente joven pero muy capacitada, que llevan adelante los casos que les asignan a ellos. ¿Cuántos defensores públicos tenemos ahora mismo? Y 330 defensores. ¿Y están distribuidos en todo el país? En todo el país, distribuidos en todo el país. Llegan a todo el país, están, bueno, de alguna forma responden a sus jefes, que son el defensor general y los defensores adjuntos. Hay que decir también que terminó mal la Defensoría General anterior, Noime Llore terminó siendo condenada. Antes que Noime, ¿quién estuvo? Ahí ya no me estoy acordando. Cosa que no me acuerdo tampoco. No te acuerdas? No. Es que con Noime crece la Defensoría General. Con la abogada Noime Llore crece la Defensoría General, entonces por eso ella se hace conocida, porque se vuelve autónoma. Es autónoma. Y cuando tiene un presupuesto grande, entonces obviamente se agiganta el trabajo, pero también se agigantan las expectativas de otros sectores que quieren entrar a influir. Yo creo que eso le termina perjudicando a ella. Y si Lorena Segovia es electa, le podría perjudicar si no sabe manejar esa situación. O sea, a todos termina perjudicándole. Claro, pero sobre todo si entran como metidos. Acá a la vista, por lo menos, si bien Lorena Segovia es, y cuentan que es muy buena abogada y muy buena gerente también, a la vista se la ve comprometida con el Partido Liberal, sobre todo con el sector llanista. Entonces, su compromiso va a ser superior al de Pedro Mayor Martínez. ¿Qué le cuestiona a Pedro Mayor Martínez? Que nunca gerenció una institución. Eso dicen también sus detractores. Que siempre administró justicia nada más. Sí, que siempre administró justicia. Lo mismo que al Leonardo Ledesma, que siempre administró justicia, pero no gerenció una institución. Que la Defensoría General en realidad se trata de gerenciamiento más que de un ámbito jurisdiccional. Bueno, lo cierto es que mañana esto se va a definir. Para repasar nomás, Pedro Mayor Martínez goza un poco de esa popularidad jurídica. Sí, sí. Lorena Ledesma tiene historial, Lorena Segovia tiene historial como gerenciamiento, sí, y tiene un valor importante el respaldo político. Sí. Y Ledesma es el intermedio. Es el intermedio. Tampoco se lo tiene que descartar a él. Me parece un error cuando se dice lo vamos a descartar a él. Es una persona que tiene su trayectoria y que por algo llegó a conformar terna, puede ser el punto intermedio. ¿Te acordás cuando a Martínez Simón lo eligieron, por ejemplo, sí, a Emilio Camacho? Ni se acordaron de él cuando en realidad era muy buena alternativa. Sí, sí. Pero si vos te pones a pensar también cuando lo eligen a Martínez Simón, Rubén Romero era el que tenía una más alta expectativa.
que Martínez El Simón. más votado Sí. después de... Se hablaba de Martínez que el Simón. Partido Colorado le iba a respaldar a él. Y a Emilio Camacho por allí se hablaba de una posibilidad de pacto con Frente Guazú y también tenía posibilidad. Entonces Martínez Simón aparecía como la tercera expectativa y sin embargo él pasó al frente en poco tiempo. Hay que ver cómo se va a conformar todo esto. Si me decís qué dice el sector llanista, que está muy interesado en esto, 6-2 tienen asegurado en este mismo momento. 6-2. Claro, porque falta un ministro. No, claro, falta un ministro. 9 son. Sí, cierto. Pero no se integra a nadie para esta votación. No Solo para cuando tienen que fallar, se integra con un nuevo ministro. Así mismo. Y en esa temática están, ya ellos están seguros de que la van a elegir a ella. Va a ser muy importante, Javier, que sigamos mañana la transmisión. ¿Cómo? ¿A través de canal de Hay un canal de Facebook? YouTube de la Corte Suprema de Justicia, se puede ingresar a la página de la Corte Suprema de Justicia y a través de él acceder, a través de ella, de la página, acceder al canal de YouTube. Vos sabés que va a estar muy lindo porque va a haber debate seguramente y queremos saber si a la hora de votar lo van a hacer a viva voz o lo van a hacer por escrito. Hoy el Consejo de la Magistratura sesionó y se transmitió ya Sí. a través de un canal de YouTube. Sí, así ¿Verdad? mismo. Utilizaron la estructura del jurado de enjuiciamiento que está mejor preparado. Sí. Pero, y mañana va a ser lo de la Corte, que es por ley en realidad, Sí, ya se van que la de- transmisión tiene que ser, o sea, tienen que hacer las transmisiones públicas. Sí, y el jurado de enjuiciamiento lo va a hacer a la tarde también. Mañana. Mañana, sí. Sí, me parece fantástico abrir estos espacios. Pero yo creo que el más importante va a ser esto que estamos viendo, ahí está la página, va a ser la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque se va a elegir un cargo muy importante y los ministros van a tener mucha responsabilidad. Y los ministros, hay que decir, Javier, son 3 que tienen que dar una nueva imagen a esa Corte. Y vamos a ver el desenvolvimiento que van a tener ellos también en esta oportunidad porque ellos son los que están diciendo que están trabajando por el cambio. Acá TV Justicia dice, al darle clic acá, sí, subí un poquitito más, acá es donde podemos ver la transmisión. Sí, ahí. O por vía Facebook. Sí, así mismo, así mismo. ¿A qué hora es la sesión? A las 10 normalmente suele ser, no, las 9, perdón, está Las fijada 9 para de las la 9. mañana. Sí, para las 9 de la Ahí mañana. mismo transmisión de Víctor Abogado la otra semana, en ese canal. Claro, el canal que se utilizó, es decir, seguramente inclusive los canales de televisión van a estar tirando parte de lo que va a ser esta Yo en sesión radio plenaria. estiré lo de Víctor Bogado, por ejemplo. Y sin problema. Perfecto. Que me parece que es un gran debate eso, si los poderes del Estado deben tener su propio canal de televisión, Ya no ¿verdad? es un debate, ya es una ley. Sí, claro, no, digo nomás ese debate en el sentido de que para qué quieren, por qué, o sea, que es necesario, porque tiene que ver con el acceso a la información. Y la transparencia. Vos sabés que hoy en la sesión ordinaria, porque en realidad hubo una sesión extraordinaria hoy para dejar ya lo de mañana como único tema, hubo una discusión entre los ministros Gladys Vareiro y Manuel Ramírez Candia. Y muy interesante fue esa discusión, porque se dieron con todo en un momento en referencia al tema de los nombramientos por concursos. Le reclamó la ministra Gladys Vareiro a Ramírez Ramírez Candia la ironía y las críticas que él hace en lo referente al tema del concurso, del por qué se estuvo nombrando durante mucho tiempo sin concurso a funcionarios en la Corte. Y Ramírez Candia le retrucó diciendo de que lo único que él quiere hacer es cumplir la ley. Y en ese contexto estuvieron discutiendo un buen momento y eso se pudo ver a través de la transmisión también del canal de la Corte. La Corte Suprema de Justicia era probablemente una de las instancias que menos uno se iba a imaginar que iba a poder escuchar las sesiones. Sí, sí, y en eso ellos dieron un paso gigante. Perfecto. Gracias, Osvaldo. En minutos nos va a contar novedades con respecto a la investigación en el operativo Espada en la zona norte del país, departamento de San Pedro. Parece que hay más novedades con respecto a la participación de policías, así que en minutos nada más. Pero nos ocupamos del tren de cercanías porque nuestro compañero Carlos Ortega estuvo siguiendo de cerca. Está lento. La portada del diario ABC Color decía justamente esta mañana, el tren de cercanías a paso de tortugas. Carlos Ortega, ¿cómo están las cosas en cuanto al tren? Es probable que podamos ver en breve ir hasta el Pacaraí, por ejemplo, en este tren. Y no hay mejor título, Javier, que el que saca hoy en tapa justamente el diario ABC Color, porque tenemos que recordar que en mayo del 2018 el presidente Horacio Cartes había promulgado esta ley que impulsa el tren de cercanías, es decir, reactivar esos 44 kilómetros de la vía del tren entre las ciudades de Asunción, Luque y Pacaraí. Sin embargo, a un año
mayo del 2018, mayo del 2019. Recién en estos días vamos a saber el resultado de la precalificación de firmas que fueron seleccionadas para explotar este tren de cercanías. Así es que realmente a paso de tortuga, Javier. Sí, vos sabés que estaba mirando la normativa y había sido el ferrocarril originalmente. Supongamos que esta es la vía del tren, ¿verdad? ¿Cómo se identifica la franja de dominio? El centro de ambas vías, y originalmente el ferrocarril decía que la franja de dominio era de 20 metros para este lado y de 20 metros para el otro lado. De izquierda a derecha 20 metros y 20 metros. Es decir, que en ese espacio no se podía construir ni hacer absolutamente nada porque era territorio por donde iba a pasar el tren o pasaba el tren. Con la aprobación de la ley de cercanías, Carlos, de 20 se redujo a 7 metros, es decir, quedándote en el centro, a la derecha 7 metros y a la izquierda 7 metros en zona urbana, por ejemplo. O sea, se achicó el espacio, 13 metros perdió el ferrocarril con esta ley, el tren de cercanías, Carlos. Y prácticamente nos quedamos a un tercio de lo que era originalmente, Javier, como bien lo estabas mencionando. Vamos a escuchar al presidente de FEPASA, al señor Lauro Ramírez, detallar un poco de cómo va a continuar este proceso, porque si bien en los días siguientes se va a dar este resultado de precalificación, como te mencionaba, bueno, ¿qué viene después? Es ahí que tenemos la incógnita y aún queda por saber si realmente cuándo se va a implementar esta normativa. No es que no hay un plan. Lo que sucede es que pasada esta etapa, a esas empresas precalificadas que queden, tenemos que decirle nosotros qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedirles a ellas, porque lo que ahora se precalifica es quiénes son los potenciales socios del ferrocarril para hacer algo. Establecido quiénes son los potenciales socios, le vamos a pedir a través de una licitación pública, queremos hacer esto. Entonces, llega ahora el momento de la definición. Y al establecer la definición tenemos que poder decirle que vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Lo que todavía no sabemos. O sea, el plan es que tenemos que hacer algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es lo que todavía no sabemos, según el propio titular de FEPASA. Así es que estamos transitando por esa vía y realmente uno se imagina que el tener cercanía así es aún un sueño muy lejano, Javier. Mira, ahí por ejemplo, si le das pausa, eso por ejemplo, ahí está la vía del tren, se ubica 20 metros a partir del centro mismo, hacia donde está el portón metálico, por ejemplo, es zona, es franja de dominio, de protección o de dominio. Imagínate aquel edificio que se construyó allá. Tiene que ser derribado el edificio entonces. En otros términos, esa casa con cercado eléctrico, el que está al lado, el edificio de departamentos y el otro que se está construyendo, eso están usurpando tierras públicas. Y para marcar bien acá una diferencia, ¿por qué nadie dice nada? Porque están ocupando tierras públicas del ferrocarril. Que hoy, imagínate, se va a hacer un ferrocarril que va a tener solamente una vía. No es que en el futuro podamos pensar que 2 vías van ingresando a Asunción y a su vez 2 están saliendo de vuelta, por ejemplo. No es imposible. Y claro, porque ocuparon la zona, la franja de dominio. Siempre va a haber una opinión cuando ven ocupación de clase media alta, una ocupación de la clase baja, de las clases populares. Ahí sí uno puede ser radical, hay que echarle a todos. Sí, aquí no. Deja poco que corra la imagen, señor Rodrigo, para seguir mirando. Es más, este es el Club Libertad. Y esto ya no es bueno. Ahí está la vía del tren. ¿Vos de qué club sos, Osvaldo? Y ese cruce. ¿Y vos, Carlos, de qué club? No hace falta decir nada. Ah. Oima. ¿Y vos? Ah, ninguno. O sea, no de este club. No. Ahí, Señora por ejemplo, Olimpia.
Y aún así, si fuera 7 metros, el Club Libertad tiene que ceder. Sí, de hecho que sí. Sí, ese era un chiste recurrente de la sección política. Mira si Cartes va a firmar un decreto para mandar derribar parte de su club. De su club, por ejemplo. Es decir, en otros territorios, en las zonas rurales, hay familias que están instaladas sobre la vía. A esa Senavitat le va a construir viviendas. Pero todas las otras son familias pudientes. El Club Libertad, nada más y nada menos. Pero fíjate vos, Javier, no solamente el club, si seguimos avanzando para allá, vamos a encontrar que la misma situación se da en todo el trayecto. Te encontrás con casas gigantescas que nada tienen que ver con la necesidad y cosas así. Mira, este sí que ahí mismo luego está. Va a pasar en el jardín de la casa. ¿Eh? Por el jardín de la casa. Por el jardín de la casa va a pasar el tren. Esas casas tienen que entregar, esas casas se instalaron ahí ilegalmente, por ejemplo. O sea, detrás de una historia hay otra que no nos habíamos dado cuenta, que es la franja de dominio, que es territorio del Estado, que es lo que ocurre con el Metrobús también. No hubo definición en con la costanera, 100%. Que no se podían hacer las expropiaciones y por eso la salida de la costanera norte es un laberinto. Sobre las casas que dijeron, Carlos. Bueno, ese es un gran problema, ese es uno de los problemas principales que tiene FEPASA para implementar este tren de cercanías. El otro gran problema que hay en este proyecto, y quisiera compartir con ustedes esta parte de la nota con el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, es justamente la inversión, porque la institución no tiene cómo financiar esta obra y cómo seducir a las empresas privadas, porque un tren de pasajeros, dice él, realmente no trae muchas ganancias como lo sería un tren de cargas. Escuchamos esta parte de la nota. Hoy día nosotros no tenemos financiación. Entonces, eso hace un poco más compleja la ecuación. ¿Por qué? Porque los trenes de pasajeros no son rentables y el privado tiene que presentarse ofreciendo financiación. Si nosotros tenemos financiación, nosotros, Paraguay, FEPASA, tenemos financiación, entonces otra situación. Y estamos ahora trabajando concretamente en una opción, una posibilidad de contar nosotros con financiación propia, no endeudar al Estado. No hablamos de comprometer al Tesoro en un préstamo que tiene que pasar por el Congreso, no. Estamos hablando de nosotros tener financiación. Atendiendo todos estos inconvenientes, todos estos problemas, estas barreras que se plantean y que evidentemente no tienen una solución a corto plazo, es todavía un sueño muy lejano la implementación de este tren de cercanías, Javier. Perfecto, gracias Carlos, un gusto. Nuestro compañero periodista que estaba siguiendo de cerca el asunto. Acá me avisa Rodrigo que esto es lo más simpático. ¿Viste que no hay espacio por donde van a transitar 2 trenes en la zona de Asunción? En Luque va a tener que esperar el que quiere entrar o salir. Sí. Porque de a uno nomás van a poder, no de a 2, no hay espacio. Se vuelve impracticable. Pero no hay espacio porque se ocuparon estas franjas de dominio. Y es responsabilidad de las autoridades que se hayan ocupado estos territorios. Imagínate, esto es lo que conocemos acá. ¿Cómo será si recorremos, por ejemplo, la vía del tren hasta el Pacaray? Por eso te digo. ¿Cómo creen ustedes que podría estar eventualmente? Mira, ahí está el jardín de la... mira, ahí está a 1 metro. ¿Cómo pudieron haber permitido que se construya algo así? Subestimaron la posibilidad de que alguna vez el tren se reactive. Evidentemente. Un tiempo se manejó la posibilidad de que se reactive desde la estación de Botánico, justamente para evitar todos estos problemas sociales, hasta que llegó el plan de tren de cercanía. Acordate que ahí quieren construir el viaducto. También. Por ejemplo. Bueno, esta es la situación del tren de cercanías. Cuando regresemos, Arturo Godoy nos instruye un poco, nos cuenta qué contienen los proyectos que tienen que ver con el lavado de dinero en nuestro país. ¿El tema soborno privado se contempla? Sí, por supuesto, el soborno privado y el cohecho transnacional, que son figuras similares pero diferentes. Los detalles en minutos.